¿Por qué el cristiano debe estar armado? El peligro de no estar armado. Para comprender mejor la naturaleza del enemigo, observemos el término que utiliza Pablo: acechanzas o métodos. La palabra griega denota aquel arte y orden observado al esgrimir un argumento. Implica una extraordinaria habilidad y astucia para comprender esta clase de discursos, de forma que se habla de acechanzas o artimañas para expresar la sutileza de Satanás al planear sus estrategias contra el creyente. El soldado experto es muy consciente de ese orden, como lo es un erudito. Comprende que hay un método para formar un ejército, al igual que un argumento. Ya que el diablo es un enemigo muy sutil, el cristiano debe estar siempre en guardia. A Satanás se le llama la serpiente antigua. La serpiente es más sutil que otras criaturas y más antigua que las demás. Si Satanás fue demasiado listo para el hombre en su estado perfecto, ¿cuánto más peligroso será para nosotros en nuestro estado caído? Ya que nunca nos hemos repuesto de la primera grieta abierta en nuestro entendimiento por la caída de Adán, y a medida que hemos perdido sabiduría, Satanás ha ganado más experiencia. Es verdad que perdió su sabiduría celestial en cuanto se hizo demonio, pero desde entonces ha aumentado en astucia. Y aunque no tiene bastante sabiduría para hacerse bien a sí mismo, le sobra para dañar a los demás. Dios nos demostró la fuente de la fuerza de Satanás cuando prometió pisar la cabeza de la serpiente. Con la cabeza aplastada, pronto morirá. Ahora consideremos el asunto de la sutileza de Satanás examinando sus dos estrategias principales, la tentación y la acusación. Satanás como tentador. Consideremos primero al diablo como tentador. Ninguno es más astuto que este maestro manipulador que utiliza todo para alcanzar a su víctima. Satanás decide cuándo tentar. Todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Dijo Salomón: el mismo sabio nos dice que el hombre yerra con tanta frecuencia y se ve frustrado en sus empresas porque tampoco conoce su tiempo. Distraídos por los cuidados o placeres de esta vida, son demasiados los que se incorporan a filas cuando ya han partido las tropas. Satanás vigila y sabe que un soldado desocupado puede buscar otro entretenimiento. De la misma manera que Cristo dirige al justo a escoger el momento apropiado para hablar palabras de consuelo y consejo, Satanás demuestra su astucia al escoger el momento apropiado para hablar palabras de seducción y tentación. Una palabra a tiempo de Satanás es una tentación a punto de caer. Al adversario le gusta especialmente tentar al cristiano recién convertido. En cuanto nazca el Hijo de la Gracia, el dragón fiero le lanza tentaciones candentes. El primer llanto de la nueva criatura en Cristo sobresalta todas las legiones infernales. Les molesta tanto como a Herodes y a Jerusalén cuando el consejo se reunió para quitarle la vida al rey recién nacido. Satanás no vaciló en tentar a los apóstoles mientras eran niños en Cristo. Sabía que su gracia interior era débil y el alimento prometido del Espíritu no había llegado aún. ¿Cuándo es más propicio para el enemigo hacerse con una ciudad que cuando solo hay niños en casa? Las desventajas son tantas que perderíamos la esperanza en cuanto a todo niño cristiano si no supiéramos que está envuelto en la gracia del pacto y bien sujeto en los fuertes brazos de la promesa divina. Otro momento propicio para los ataques de Satanás es cuando el cristiano pasa por alguna aflicción. Satanás obtuvo primero permiso de Dios para debilitar a Job en lo temporal, para luego tentarlo con la impaciencia. Dejó que Cristo ayunara 40 días antes de presentarse
y luego echó mano de las insinuaciones, igual que un ejército que bloquea la ciudad y espera negociar hasta que falte la provisión y probablemente esté dispuesta a asentir a todo. Si quieres estar firme en medio del sufrimiento, ten presente este hecho. La tentación nunca es tan fuerte como cuando el alivio parece vestirse del mismo pecado sugerido por Satanás. Por ejemplo, supongamos que tu familia está pasando apuros y no ves salida a la situación. En ese momento Satanás te dirá al oído: ¿qué vas a hacer? Dios no querrá que tus hijos se mueran de hambre. La huerta de tu vecino está al otro lado de la valla. Él tiene de sobra. Es una noche muy oscura. ¿Quién te verá si pasas y tomas solo lo necesario? Satanás también vendrá cuando estés trabajando en algo notable para la gloria de Dios. Se levantará como serpiente en el camino, susurrando mentiras venenosas. La serpiente antigua nunca fue amiga de la obra del reino. Qué buena excusa le dio a los judíos. No es el momento. Sí que era el momento de Dios, pero no el del diablo. Por tanto, éste pervirtió el sentir de la providencia como si no fuera el momento del Mesías. Hay dos etapas destacadas en la vida de Cristo: el comienzo de su ministerio público en su bautismo y la culminación en la pasión. En ambos momentos tuvo un choque encarnizado con el diablo. Esto debe hacerte ver cómo trabaja el viejo tentador. Mientras más público sea el puesto y más eminente sea tu servicio a Dios, tanto mayor es la probabilidad de que Satanás esté meditando en este mismo instante alguna treta mortal en tu contra. Si hasta los cadetes deben armarse contra las balas de la tentación satánica, cuanto más los comandantes y oficiales que están al frente de la batalla. Sin embargo, Satanás no siempre espera a que estés en una misión importante para tentarte. Se aferra a toda oportunidad que se presente para emplear sus mañas tentadoras. Se le hace un poco más fácil si puede encontrar algún objeto que refuerce la tentación. Así engañó a Eva mientras miraba el árbol. Ya que la habían engañado primero sus propios ojos, fue fácil que Satanás tomara el objeto de su afecto, le diera más brillo y lo utilizara para avivar el deseo que dormía en su corazón. Si nos asomamos a la ventana para escuchar la serenata de la tentación, Satanás puede estar seguro de que al poco tiempo saldrá victorioso. Si no queremos ceder al pecado, hay que cuidar de no pasar por delante ni sentarnos a la puerta de la ocasión. No mires la tentación con un ojo vago si no quieres verte envuelto en ella, ni dejes que tu mente se detenga en aquello que no quieres que entre en tu corazón. En otra ocasión, llega el tentador justo después de una gran manifestación del amor de Dios. Tal es la débil constitución de nuestro carácter que no aguanta ni muchas sonrisas ni el ceño fruncido de Dios. Si Dios sonríe y se revela a nosotros un poco, tendemos a exaltarnos y volvernos orgullosos. Si frunce el ceño, la fe decae. Lo uno, como el tiempo soleado, hace brotar los hierbajos de la corrupción. Lo otro, como la helada, quema y hasta mata las flores de la gracia. Hay un peligro latente en los dos climas. Por tanto, Satanás aprovecha para tentar al cristiano a un pecado u otro, sabiendo que marchitará la flor de su gozo celestial. Finalmente, en la hora de la muerte, cuando la fuerza física del cristiano está postrada, se le echa encima el matón. Es su última oportunidad para una escaramuza, de forma que hace un último gran esfuerzo. En el momento en que el cristiano está entrando en la eternidad, el tentador le pisa los talones. Si no puede hacerlo tropezar para evitar que llegue al cielo, por lo menos se asegurará de que se despida con dolor. Satanás decide cómo tentar. El diablo no solo decide cuándo tentar,
sino que también escoge el mejor método para exhibir sus tentaciones. Una estrategia es el disfraz. Se acerca al cristiano vestido de amigo, de forma que se le abren las puertas antes de descubrir su verdadera identidad. Pablo dice que no nos sorprenda encontrar falsos maestros haciendo de apóstoles de Cristo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13 y 14. De todas sus tretas, tal vez sea esta la más peligrosa para los cristianos. Cuando aparece bajo el manto de un profeta y dora su lengua corrupta con lenguaje hermoso. De esta manera corrompe a algunos en su juicio, interpretando la verdad del Evangelio de forma que Dios parezca aceptar los comportamientos cuestionables. Estos creyentes se ven envueltos en la moralidad del mundo bajo la manera de libertad cristiana. No todos se dejan engañar por estas herejías. Por ello, Satanás les tienta con otras cosas, hasta disfrazándose de cristiano. Profana la palabra, magnificando la fe hasta excluir toda otra virtud, o bien obra para minar el arrepentimiento y exaltar las buenas obras. Simula apartarse, horrorizado por la corrupción de los administradores de la iglesia, alejando a las almas inestables de la comunidad de los creyentes. Fingiendo celo, enciende la ira en el corazón del cristiano y hace que su espíritu hierva con deseos de venganza en situaciones en las que Dios quiere que perdone. Lucas relata una ocasión cuando los discípulos deseaban que descendiera fuego del cielo. Lucas capítulo 9, versículos 54 y 55. Pensaban que su celo estaba encendido por una llama santa hasta que Cristo les dijo: «¿Vosotros no sabéis de qué espíritu sois?». Hace falta estudiar mucho la palabra, nuestro corazón y las artimañas de Satanás, para no dar entrada a este enemigo pensando que es Cristo el invitado. Otro método del enemigo es vigilar los asuntos del cristiano. Satanás es el mayor espía del mundo. Se ocupa en investigar tus tendencias, pensamientos, sentimientos y planes. Entonces obra en consecuencia, viendo hacia dónde fluye el río, abriendo paso a la tentación y cavando una trampa para tus sentimientos. Casi no puedes salir del aposento interior de tu corazón sin que Satanás conozca a dónde vas. Alguna que otra pasión corrupta traicionará tu alma e informará a Satanás diciendo: si quieres sorprenderlo, lo encontrarás en el bosque del empleo mundano, metido hasta las orejas en los deseos y afanes de la vida. ¿Es el corazón propenso a la ambición? Le sacará proyectos enormemente placenteros. Es muy fácil, una vez que le haya soplado con esperanza vana, llevarlo a cometer pecados terribles. Así estimuló a Hamán, dispuesto a todo por ganar el favor del príncipe, a urdir el complot contra los judíos, resultando éste finalmente mortal para sí mismo. Esther capítulo 7, versículos 9 y 10. Al acercarse al alma sensible, Satanás utiliza una estrategia especialmente sutil. Cuando llega a tentarlo, es modesto y pide poca cosa. Sabe que puede conseguir con varias peticiones lo que se le negaría pidiéndolo todo de golpe. Así se insinuó en el corazón de Eva. No la animó a comer del fruto al principio. Sabía que la asustaría con un desafío tan audaz. En su lugar, le hizo una pregunta provocadora que prepararía la escena para su debut como archienemigo del hombre. ¿Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto? Esto es, ¿seguro que no te has equivocado? Tú sabes lo generoso que es Dios. Te deja comer de todo lo demás del huerto. ¿Por qué iba a negarte lo mejor de todo? Así socava y mina la raíz de su fe.
y el árbol cae más fácilmente con el siguiente viento de tentación. Es sumamente peligroso conversar con Satanás. Muchos han accedido a acompañarlo una milla, si bien no pensaban andar con él 2. Pero una vez en camino, se han dejado llevar cada vez más lejos hasta perderse y confundirse tanto que no saben cómo abandonar su compañía. Si cedes al principio, renuncias a tus fuerzas para resistir en lo demás. Así, Satanás hace bajar a sus víctimas por escaleras tortuosas hasta el abismo del pecado, de escalón en escalón. Estas corren el peligro de perderse eternamente si no escuchan la voz de Dios y dan la espalda enseguida al pecado. Tal vez tú eres de los fuertes, capaz de rechazar todo amago de una cierta tentación. No bajes la guardia. Satanás no ha terminado tan fácilmente contigo. Llamará a su reserva, como sabio capitán que siempre tiene tropas nuevas para los apuros. A Satanás pocas veces le hace falta personal. Cuando se rechaza una tentación, él manda rápidamente otra para cubrir la brecha y reforzar la línea. De esta manera tentó a Cristo a dudar de la providencia divina, mandándole transformar piedras en pan. Insinuó que ya era hora de que Jesús se defendiera solo. A fin de cuentas, su padre le había dejado 40 días abandonado, sin alivio visible. Ante esto, Cristo respondió tranquilamente: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Pero en cuanto nuestro Señor apagó ese dardo, Satanás ya estaba empuñando otro, la tentación a la presunción. Le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. He aquí un argumento muy perspicaz. Si tienes tanta confianza en Dios y su palabra como dices, demuéstralo tirándote abajo, porque hay una palabra entre ti y la tierra, si es que confías en Dios. Cristo ya tenía preparada la respuesta y estaba listo para recibir la carga de Satanás por la derecha y la izquierda, también armado que ninguna tentación penetraba su armadura. Satanás utiliza el mismo método con nosotros. Cuando hemos resistido de una manera, ataca de otra. De hecho, planta la siguiente tentación sobre nuestra resistencia misma a la anterior. Has de tener buena vista y habilidad en la gracia para guardarte. Otra estrategia del enemigo es una retirada inteligente. No solo leemos acerca de cómo fue expulsado Satanás, sino también acerca de la huida voluntaria de los espíritus malignos con el fin de volver con peores compañeros. Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Satanás no siempre se ve derrotado por el uso y el poder de la gracia vencedora. A veces se retira voluntariamente para poner su propio asedio. Espera a que el cristiano salga de la trinchera con la idea de devorarlo en la llanura si no puede vencerlo en su fortificación. Cuando Satanás parece haber reconocido la derrota, no des por sentado que la batalla está ganada. Su huida debe fortalecer tu fe sin que por ello bajes la guardia. Satanás escoge el instrumento o la persona que utilizará para la tentación. Hemos visto que el diablo decide el momento y la manera de tentar. Ahora veremos que también determina qué o a quién utilizar para su obra. Como obrero maestro, Satanás corta la tentación y le da forma, pero a veces permite que sus peones la terminen. Sabiendo que la tarea la pueden desempeñar mejor otros, considera cuidadosamente quién se puede encargar con mayor ventaja de su maligna causa.
Al igual que no todo político sirve para embajador, tampoco toda persona vale para el servicio especial del diablo. Él examina a los candidatos con cuidado. En esto es distinto de Dios, quien no se ve limitado en cuestión de instrumentos, ya que no necesita a nadie, y le sirve igualmente uno que otro. Pero el poder de Satanás es finito, de forma que tiene que remendar los defectos en la piel del león con la del zorro. Los embajadores preferidos de Satanás suelen ser 4 clases: personas de poder y preeminencia, personas de intelecto superior y diplomacia, personas con reputación de santidad y personas influyentes con los poderosos. Primero, Satanás busca personas de preeminencia y poder. Pueden ser del Estado o de la Iglesia. Si tiene la posibilidad, se hace tanto con el trono como con el púlpito, a modo de 2 generales que manden sobre todo el ejército. Un jefe de Estado puede influir en millones de personas. Por tanto, Pablo le dijo a Elimas, cuando éste intentó disuadir de la fe al procónsul: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo». Hechos capítulo 13, versículo 10. Como si dijera: «¿Has aprendido esto de tu padre el diablo, a andar por las cortes reales y ejercer tu influencia sobre los demás?» Satanás redobla su fuerza a fin de ganar a tales dirigentes para su bando. Primero, estos tienen el poder de arrastrar a otros. Si se corrompe el capitán, llevará a su tropa consigo. Si es Jeroboam quien instituye la idolatría, pronto todo Israel habrá caído en la trampa. Segundo, aunque el pecado se quede en la corte y no cunda la infección, sin embargo, todo el reino puede pagar un alto precio por el pecado del soberano. David sucumbió a la tentación de Satanás de contar al pueblo, pero fue toda la nación la que padeció la plaga del castigo juntamente con él. Además de intentar infiltrarse en el gobierno, Satanás también apunta a los mandatarios de la iglesia. ¿Qué mejor manera de infectar a todo el pueblo que envenenando la cisterna de la que sacan el agua? Él se deleita especialmente en corromper el corazón de los pastores. Estará libre para pasearse invisible entre el redil de Dios. Un diablo vestido de pastor. ¿Quién persuadió a Acab para ir a Ramot de Galaad y caer? Satanás lo sabe. Yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 22. ¿Cómo endurecer a los pecadores en su pecado? Que el pastor les ponga cojines de paz bajo su conciencia y les cante una canción de cuna que diga: «Paz, paz». Y ya está hecho. ¿Cómo desacreditar la alabanza de Dios? Que el mundo observe la conducta escandalosa del pastor y muchos, buenos y malos, rechazarán la verdad del Evangelio por la mentira de su vida. Segundo, Satanás también emplea a personas de gran intelecto y diplomacia. Qué hazaña predicar sus ideologías malditas desde los estrados de las grandes mentes de la historia. También se le da que pocos de este rango se encuentran entre los discípulos de Cristo. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Tal vez sea porque la bendición del entendimiento se convierte muy fácilmente en la maldición del engaño. Dios no mantendría su reino ni en el corazón ni en el mundo bajo principios carnales. No, Él manda que andemos en la sencillez divina. Jacob consiguió la bendición mediante el engaño, pero podría haberla obtenido más fácilmente siendo justo. Satanás busca las mentes más agudas. Un Balaam, un Aitofel, un Sanbalat.
para vender su maldición y hacer que la humanidad la compre. Siempre busca a los mejores vendedores, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo capítulo 24, versículo 24. Pablo, por su propia experiencia, conocía el poder de Satanás sobre la mente y temía por los corintios, a quienes él había unido a Cristo. No querría que sus sentidos fueran de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Si Dios te ha bendecido con una mente excelente, dale gracias, pero ten también presente el aviso de Pablo. El gran ídolo adorado por el sector más inteligente del mundo y que forma el ícono de su fe es la razón humana, del cual brotan muchas herejías. Orgulloso por naturaleza, al hombre nada le gustaría más que ser su propio Dios, aunque cayó por querer subir tan alto. Si encuentras una doctrina que alimenta una buena opinión del hombre a sus propios ojos, verás cómo el hombre se muestra glotón a esa mesa. También le gusta saciarse de la libertad carnal, otro apetito natural, y Satanás sabe cómo fomentar ese deseo. El hombre sin yugo es hijo de Belial, y si debe llevar alguno, le agrada más el que tenga el forro más suave y roce menos la carne. Por tanto, cuando los sinceros maestros de la palabra hacen hincapié en la obediencia sincera, vienen los encargados de Satanás y dicen: ¡qué duros son tus ayos! Te atan a un deber interminable. Ven, te enseñaremos un camino más fácil al cielo. El que vende más barato tendrá más clientes, pero al final es mejor comprar la verdad con la abnegación que el error con todo su placer carnal. Tercero, ¿prefiere Satanás la compañía de personas poderosas e intelectuales? También se deleita en entretener a aquellos que tengan la reputación de santidad. ¿Qué funciona mejor que un pájaro vivo para atraer a otros a la red? Tal es la astucia de Satanás y la fragilidad de los mejores entre nosotros, que los más santos hayan sido su cebo para atrapar a otros. El gran patriarca Abraham tentó a Sara a mentir. Di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya. Génesis capítulo 12, versículo 13. El viejo profeta de Betel desvió al siervo de Dios del camino porque la santidad de su vida y la reverencia de su edad daban autoridad a su consejo. Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 18. Esto debe hacerte muy vigilante si eres de aquellos cuyo largo viaje y grandes progresos en los caminos de Dios te han ganado un nombre eminente en la iglesia. Lo que dices y haces por ser un dirigente mueve a otros a mirar más o menos a sí mismos y más a ti para marcar la pauta y poner las reglas. Cuarto, Satanás escoge a personas capaces de influir en los poderosos. Si puede ganar familiares o amigos de estos, tendrá fácil acceso al objeto real de su deseo. Algunos piensan que por eso no acabó con la mujer de Job, para enviarle en su mano la copa envenenada. Maldice a Dios y muérete. Sabemos que David no habría recibido de mano de Nabal lo que aceptó de Abigail. Satanás pensó en mandarle a Adán la manzana por mano de Eva y envió la derrota a Sansón por medio de Dalila. Asimismo usó a Pedro, el discípulo, para tentar a Cristo. Algunos mártires han confesado que lo más difícil fue sobreponerse a los ruegos y lágrimas de sus amigos y parientes. Pablo mismo expresó este sentir cuando dijo: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 21, versículo 13.
Aviso. Estudia las tretas de Satanás y reconoce su táctica. Pablo da por sentado que todo cristiano las entiende en cierta medida, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. ¿Se puede decir lo mismo de ti? ¿Sabes tú lo sutil y astuto que es tu enemigo y el amigo agradable que puede parecer? Siéntate a mi mesa de juego, dice Satanás. He aquí algunos premios tentadores: el estado terrenal, tu vida, tu libertad. Ahora bien, estarás de acuerdo con que estas son cosas buenas y lícitas. Pero ese es el truco de Satanás. Amplía las reglas del juego de forma que, si juegas con él, seguramente violarás las leyes irrevocables e inmutables de Dios. Si no puedes obtener las cosas buenas limpiamente, sino solo haciendo trampas, sabes que el premio es falso y se volverá basura en tus manos. ¡Qué necio barajar rápidamente con Dios comprometiendo su verdad! Puede que pienses haber ganado alguna que otra mano, pero cuando el juego acabe, te encontrarás en bancarrota. Si Satanás te puede atraer al pecado con lo que asegura que es un premio digno, te hallas en un grave apuro. Pero lo peor está aún por venir. Una vez que te tengas sentado a la mesa, empezará en serio a enseñarte los trucos del oficio. Este jugador diabólico te enseñará a deslizar tus pecados bajo la mesa, diciendo que nadie, ni siquiera Dios, lo verá. Ha estado enseñando el mismo truco desde Adán, que pensaba esconderse tras una hoja de higuera. ¿Qué hicieron los hermanos de José cuando lo dejaron por muerto, sino esconder el hecho bajo la túnica ensangrentada? ¿Y cómo respondió la esposa de Potifar cuando José dio la espalda a su mirada adúltera? Escondió su pecado de nuevo en la túnica de éste y lo acusó de su propia maldad. Guárdate de hacer juegos arriesgados con Dios. Ninguna túnica cubrirá tu pecado. Ninguna mano es lo bastante rápida como para esconderlo bajo la mesa y engañar a la mirada de Dios. Si no te pide cuentas en esta vida, puedes estar seguro de que le responderás en la eternidad. El más grave castigo que Dios puede imponer a este lado de la eternidad es dejar al pecador a su aire, yendo camino al infierno en compañía de Satanás. Uno de los peligros de jugar con el diablo es que llegue a gustarte. Es adicto como el vino y crea una sed insaciable. Si practicas los trucos del diablo durante mucho tiempo, tu alma ennegrecida empezará a inventar jugarretas por su cuenta para satisfacer tu apetito ansioso de pecado. Ningún pecado refleja mayor logro de maldad que aquel que es resultado de la meditación deliberada. Si fijas tu corazón en la maldad, Satanás te prestará su propio carruaje y te hará de cochero para llevarlo a cabo. Advertencia. Estos son pensamientos solemnes y nos llenarían de espanto si no tuviéramos una receta poderosa para la salud espiritual escrita por la mano de Dios. Léela con cuidado y síguela al pie de la letra. Primero, pide el consejo de Dios. El cielo tiene vistas al infierno y Dios en cualquier momento te puede indicar las conspiraciones que allí se urden en tu contra. El que hace el reloj conoce todos los engranajes. Dios creó a la retorcida serpiente, aunque no su retorcimiento, así que la conoce a fondo. Satanás también es prisionero de Dios y el Señor es su vigilante y siempre lo tiene a la vista. Toda transacción en el cielo o en el infierno pasan por las manos de Cristo. El Hijo sabe todo lo que sabe el Padre y está dispuesto a revelar a sus santos todo lo que necesitan saber en esta vida. Juan capítulo 15, versículo 15. Vivimos una época de alta intriga política. Solo unos pocos que están en las alturas del mundo comprenden los misterios de Estado. Los demás sabemos poco más que lo que leemos en los periódicos. Es lo mismo con las conspiraciones que Satanás teje furtivamente contra las almas humanas.
Pocos tienen idea del propósito de Satanás en su contra. Se trata de los cristianos a quien el Espíritu de Dios no solo revela lo que ha preparado para ellos en el cielo, sino también la trama de las maquinaciones mortales de Satanás aquí en la tierra. Segundo, conoce tu corazón. Ten un conocimiento íntimo de ti mismo y podrás comprender mejor los designios de Satanás en tu contra. Él escoge su método de tentar según la inclinación que encuentra allí, igual que un general recorre la muralla de la ciudad para examinarla y luego dirige su asalto al punto más ventajoso. Así Satanás rodea y considera al cristiano en todos los aspectos antes de tentarlo. Tercero, lee la palabra de Dios con atención. Allí se encuentra la historia de las batallas más destacadas entre los grandes soldados de Cristo y su adversario Satanás. Podrás leer cómo los venció el diablo y cómo recuperó el terreno perdido. No hay un deseo que ronde por tu mente que no veas allí expuesto, ni una tentación contra la cual no te arme la palabra de Dios. Se dice que cierto hombre planeaba envenenar a Martín Lutero, pero a éste le avisó un amigo fiel enviándole un retrato del presunto asesino. Cristiano, la Biblia te muestra los rostros de aquellos pecados que Satanás emplea para destruir tu preciosa alma. Tu siervo es además amonestado con ellos. Salmos capítulo 19, versículo 11. Satanás como acusador de pecado. A estas alturas, conocerás bien las tentaciones de Satanás. Sin duda, a menudo las ha ido a vender a tu puerta, porque le encanta granjearse la clientela fija de un cristiano. Puede ser difícil colocarte el género, y oro a Dios para que así sea. Pero no pienses ni por un instante que a Satanás se le da largas fácilmente. Si no te gusta su caja de tentaciones, echará mano del saco de acusaciones y te las mostrará con tal arte que pensarás que las trae a instancias de Dios. Igual que el Espíritu Santo es primero santificador y luego consolador, Satanás es primero tentador y luego perturbador. La dueña de José intentó primero excitarlo para satisfacer su lujuria, y al romperse esa cuerda, tiró de otra para acusarlo. Ya hemos visto cómo utilizó la prueba de su túnica para encubrir su propia malicia. Igualmente, no es difícil que Satanás encuentre algún roto en el manto del cristiano, aun cuando éste ande con la mayor prudencia. Cuando desea tentarnos al pecado, Satanás llama a la puerta de la voluntad. Si quiere acusarnos del pecado, visita la conciencia, pero no tiene un conocimiento ni un poder absoluto sobre ellas, porque están cerradas para todos menos para Dios. El diablo sabe que no puede hacer saltar las cerraduras de las que Dios tiene las llaves, de modo que maquina trucos astutos para que el cristiano le abra la puerta. Satanás, como la serpiente, tiene una manera única de hacerlo. Otros animales se mueven derechos hacia adelante, pero la serpiente se desplaza de lado, recorriendo el cuerpo. Cuando ves arrastrarse a la serpiente, casi no sabes hacia dónde va. Satanás se mueve de forma parecida, girando de acá para allá a fin de ocultar sus intenciones. He aquí algunas maneras que tiene de acusar a tu alma y nublar tu relación con el Padre. Satanás acusa a los cristianos de sus propios pensamientos malvados. Deposita sus propias imaginaciones malvadas en la puerta, como niños abandonados. Qué astuto es en esta maquinación. Cuando entran los pensamientos e inclinaciones contrarias a la voluntad y los caminos de Dios, muchos amados cristianos toman erróneamente a estos huérfanos por sus propios hijos y asumen la plena responsabilidad de estas pasiones carnales. Tan diestro es el diablo en introducir sus propios pensamientos en la mente del cristiano que para cuando empiezan a gemir, él ya se ha escondido y el creyente, que no ve a nadie más que a sí mismo en casa,
supone que estas nociones ilegítimas son suyas, de forma que carga con la vergüenza y Satanás logra su propósito. ¿Qué recursos tiene un hijo de Dios? Permanecer en comunicación estrecha con el Padre. Entonces podrás repeler las acusaciones del diablo con la espada del Espíritu, pero prepárate para otro asalto. Igual que Nabucodonosor, Satanás probablemente sufrirá un arrebato de rabia celosa y utilizará los fuegos de su ira 7 veces más ardientes hasta que las llamas de sus emociones blasfemas te engullan. Con ello, espera asustarte y enturbiar tanto tus sentidos espirituales que puedas ser persuadido a llegar a la conclusión errónea, por ejemplo, de que ya no eres hijo de Dios. La verdad es que si pecas de algún modo en esta situación, es por dudar del poder guardador de Dios y no de estas emociones deformadas. Mi consejo en tal caso es que trates a tales emociones como pandillas de forajidos que andan por el país acosando a los ciudadanos. Aunque no puedes evitar que pasen por tu pueblo, puedes asegurarte de que no se afinquen allí. Satanás exagera los pecados del cristiano. Satanás busca desacreditar a los cristianos, no sus pecados. Su táctica principal es presentar la acusación como si viniera del Espíritu Santo. Sabe que una descarga de los cañones de Dios hiere profundamente. Por tanto, al acusar a un creyente concienzudo, falsifica la firma de Dios en el proyectil antes de disparar. Supongamos que un hijo desagradara a su padre en algo serio, y algún malicioso, por acosarlo, le enviara una carta falsa llena de acusaciones y amenazas duras, copiando la firma de su padre al pie. El pobre hijo, tan consciente de sus pecados y sin tener conocimiento del truco, se sumiría en la tristeza. Aquí vemos un dolor real que brota de una premisa falsa, y esa es la clase de cosa que deleita a Satanás. Satanás es un detective astuto, observa de cerca tu relación con Dios. Tarde o temprano te pillará llegando tarde a un deber o fallando en algún servicio. Sabe que eres consciente de tus fallos y que el Espíritu de Dios también demuestra su desconsuelo por ellos. De esta forma, compone un caso detallado incluyendo todas las agravantes imaginables, para luego entregarte las acusaciones como si vinieran de Dios. Así reaccionaron los amigos de Job ante sus tribulaciones. Juntaron todas las pruebas de sus enfermedades para usarlas en su contra, implicando que eran enviados por Dios para declararle hipócrita y denunciarle. Aunque Satanás es un maestro inquisidor, sabemos que no toda reprensión viene de él. La palabra de Dios dice claramente: el Señor al que ama, disciplina. Hebreos capítulo 12, versículos 6. Entonces, ¿cómo discernir entre las acusaciones maliciosas de Satanás y las reprensiones compasivas del Espíritu de Dios? Haz la prueba. Si tal reprensión contradice una obra anterior del Espíritu de Dios en tu alma, es de Satanás y no del Espíritu. Satanás destaca tu pecado para desantificarte y persuadirte de que eres un hipócrita. ¡Ah!, susurra. Ahora has demostrado cómo eres de verdad. ¿Ves aquella horrenda mancha en tu ropa? Ningún cristiano ha cometido tal pecado. Toda tu vida es una comedia. Dios no quiere nada con una persona tan mala como tú. Con un solo golpe, Satanás lo destroza todo. Toda la mansión de gracia que Dios lleva años levantando en tu alma y todas las consolaciones especiales del Espíritu Santo se ven barridas por una ráfaga de su boca maliciosa. Deja tu vida en ruinas y te dice que la culpa es tuya. No te desesperes. Tranquiliza tus temores con esta verdad preciosa. Una vez que el Espíritu de Dios ha empezado la obra de santificación haciéndote esperar en su misericordia, nunca podrá traer una noticia contraria a tu alma. Su lenguaje no es sí y no, sino sí y amén para siempre. Si haces como el hijo pródigo, Dios fruncirá el ceño y te reñirá por tu pecado, como hizo con David por medio de Natán. Tú eres aquel hombre.
Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Pero no se dice nada de que Natán le mandara a David cuestionar la obra de Dios en su alma. El profeta no recibió tal misión del Señor. Fue enviado para hacer que David llorara su pecado, no para cuestionar su estado de gracia que Dios tantas veces había reafirmado sin dudas. Además de sembrar la duda acerca de la obra santificadora del Espíritu, Satanás a menudo envía reprensiones de la conciencia que niegan la riqueza de la gracia divina. Cuando encuentras que tus pecados se te encuentran como excediendo la misericordia de la naturaleza de Dios o la gracia del pacto, esto viene de aquel celoso, el diablo. El Espíritu Santo, como intermediario de Cristo, corteja a los pecadores para que se abracen a la gracia del Evangelio. ¿Qué podría decir entonces para estropear la relación o rebajar la estima de Cristo ante su amada? Debes saber de dónde provienen tales mentiras. Cuando oyes halagar a uno como sabio o bondadoso, seguido de un pero que lo estropea todo, sabes que no se trata de amigo, sino de un hábil enemigo que, al fingir enaltecer al otro, realmente quiere desacreditarlo. Entonces, cuando veas que alguien te representa a Dios como misericordioso y lleno de gracia, pero no para con pecadores tan malos como tú, y fuerte y poderoso, pero incapaz de salvar a alguien como tú, podrás decir: «Fuera, Satanás, tu lenguaje te ha traicionado. Este mensaje no viene de aquel que ama mi alma». Satanás se nombra juez y jurado para juzgar a los creyentes. El diablo va a los cultos tanto como tú, y se pone a la puerta de tu habitación para escuchar lo que dices a Dios en secreto, estudiando la forma de acusarte. Aquel espíritu rebelde que se atrevió a criticar la forma que tenía Dios de regir el cielo, no vacilará a la hora de juzgar la manera como tú riges tu alma. Es como los que escuchan el sermón solo para criticarlo y llamar al pastor infractor por una palabra más o menos. Satanás se deleita en destrozar tus actividades y desfigurarlas tanto que puedan parecer superficiales, aunque realmente estén llenas de celo o farisaicas. Aunque realmente sean sinceras, no descansará hasta poder pronunciar sobre tu alma una sentencia de culpable. Cuando has hecho todo lo imposible, entra en acción este crítico persuasivo. Allí has sido hipócrita. Parecías noble, pero era para tu provecho. Aquí te has alejado, allí fuiste perezoso, más allá te has hinchado de vanidad. ¿Qué galardón puedes esperar de la mano de Dios habiendo estropeado de tal manera su obra? Esta murmuración constante agota a muchas pobres almas. ¿Eres tú de los espiritualmente agotados? Critica el diablo todo lo que haces hasta que ya no sabes si orar o no, si escuchar o no. Y cuando has orado y escuchado, ¿sirve de algo? Así, tu alma queda suspendida en la duda y los días pasan tristemente mientras tu enemigo está riéndose en un rincón por la jugada que te ha hecho. Este es su plan maestro. Si no puede robarte tu justicia y rectitud, te quitará el gozo. Satanás intenta robar la promesa del pacto a los cristianos. Satanás viene para alejarte de los verdes pastos del consuelo del pacto y arrastrarte al abismo de la desesperación. Lo hace fingiendo que no te humillas lo suficiente por el pecado. El apóstol conocía los sofisticados juegos mentales que utiliza el enemigo. Los llamó sus acechanzas o artimañas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Aquí depende Satanás de su pico de oro. Todo lo que dice es mentira flagrante y doblez. Pero ¿qué cristiano no ha sido engañado, al menos por un momento, por sus estratagemas? Satanás lo razona así. Debe haber una justa porción entre el pecado y la aflicción, pero no la hay entre tu pecado y tu aflicción. Por tanto, no te has humillado. Parece tan plausible a primera vista. Además, sabe citar abundantes textos bíblicos para probar sus ideas. Manasés fue un gran predicador y una aflicción corriente no le servía.
se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 12. Satanás dirá luego: ahora pesa tu pecado en la balanza junto con tus aflicciones. ¿Gimes en proporción a tus pecados? Durante años has guerreado contra el Omnipotente, haciendo lo que te ha venido en gana de su ley, probando su paciencia al máximo, hiriendo a Cristo con la daga de tu pecado, entristeciendo al Espíritu y rechazando la gracia. ¿Y ahora crees que un poco de remordimiento, como una nube pasajera que deja caer sus gotitas de lluvia, bastará? No, tienes que hundirte en la aflicción como te has empapado del pecado. Para demostrar los fallos de esta tesis, hay que distinguir entre dos clases de proporción en el pecado. Primero, una proporción exacta de la aflicción con la naturaleza inherente y los deméritos del pecado. Esto no es factible. El daño del pecado más insignificante es infinito, porque se le hace a un Dios infinito. Segundo, una proporción relativa de la aflicción con la ley y el gobierno del Evangelio. ¿Y qué dice la ley del Evangelio en este caso? Que la aflicción genuina y de corazón es la aflicción evangélica. Se compungieron de corazón. Hechos capítulo 2, versículo 37. Esta aflicción divina es el arrepentimiento para vida, dado por el Espíritu del Evangelio para tu socorro. Alma tentada, cuando Satanás dice que no eres lo bastante humilde y que debes revolcarte en tu aflicción, considera cómo te puedes salvar. Cristo es el puente por el cual puedes cruzar sin peligro el río bravo de tu pecado. Eres hombre muerto si piensas responder por tu pecado con tu propia aflicción. Pronto perderás el pie y te ahogarás en tus propias lágrimas, sin ser rescatado de la menor de tus transgresiones. La fuerza de la aflicción no te llevará al cielo, sino el verdadero arrepentimiento de corazón. Una punzada en el corazón es más que una herida en la conciencia. El corazón es la sede de la vida. El pecado allí herido se muere. Si tu corazón es falso, ni yo ni el Evangelio mismo te podemos ayudar. Pero si eres sincero, te muestras osado para con Dios. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 21. Y con su promesa de perdón. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. La respuesta correcta del cristiano ante las acusaciones de Satanás. Si has considerado seriamente la discusión anterior, puede que te preguntes qué cosa práctica puedo hacer para resistir a Satanás cuando viene criticando mi obra por Cristo. Primero, que sus acusaciones te hagan más diligente. Este es el propósito de Dios al dejar que Satanás te aceche. Un niño es de lo más circunspecto cuando el maestro ha llamado a sus padres a consulta. Igualmente, si sabes que Satanás te vigila y seguramente piensa llevar sus chismes ante Dios, debes tener más cuidado para mantener la cuenta al día. Esto debe desafiarte a estudiar bien tu corazón y leer la palabra con fidelidad. Entonces, cuando Satanás te ataque, tendrás una respuesta para cada acusación. Segundo, que te hagan más humilde. Para ser honrados, hay que admitir que muchas de estas acusaciones son verdad. Si Satanás, tan ciego como es, puede acusarnos de mucho, ¿qué revelaría la luz de Dios? Qué buena oportunidad para reconocer de nuevo tu propio pecado y la misericordia sobreabundante de Dios. Con esta actitud, recogemos los mismos ladrillos que nos lanza Satanás y los utilizamos para edificar un monumento a la gloria de nuestro Señor de la gracia. Tercero, que te demuestren la falsedad de su lógica. Entonces podrás responder sabiamente sus acusaciones. La falsedad es doble. Primero, te señalará que no eres perfecto, pero que se espera que lo seas. Luego te dirá que, ya que no eres perfecto, Dios no quiere saber nada de tus inútiles esfuerzos. El persuadirte de que tu servicio y tú mismo son hipócritas, soberbios, egoístas, etc., no suelen ser tan difícil.
ya que algo de estos pecados se encuentran en todo el mundo, incluyendo a los creyentes. Tienes que aprender a distinguir entre el orgullo por una obra y una obra orgullosa, entre la hipocresía en una persona y un hipócrita. El mejor cristiano lleva adentro la semilla de tales corrupciones. Consuélate con esto. Si hay una voz en tu corazón que clama a Dios y protesta contra el mal, tú y tus esfuerzos son aceptables delante de Él. Dios ve tus fracasos como síntomas de tu estado terrenal enfermo y te tiene compasión, como la tendría por un niño tullido. ¿Cómo despreciamos a aquel que se burla de otro por ser tartamudo o cojo? Tales son los efectos en tu nueva naturaleza. Observa las palabras de la oración de Cristo contra Satanás. Yahvé te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Zacarías capítulo 3, versículo 2. Es como si dijera, Señor, ¿vas a permitir que este espíritu envidioso culpe a tu pobre hijo Josué por estas debilidades de su antigua naturaleza que se aferran aún a su estado perfecto? Está recién sacado del fuego. ¿No es sorprendente que quede alguna chispa sin apagar? ¿Alguna corrupción sin mortificar? ¿Algún desorden sin reformar? Y lo que Cristo hizo por Josué lo hace incesantemente por todos los cristianos, intercediendo ante el Padre por sus debilidades y pidiendo misericordia para ellos. La segunda distorsión del argumento de Satanás es razonar que, dado que los residuos de la antigua naturaleza se pegan aún a nuestros esfuerzos presentes, Dios no acepta estos últimos. La pregunta que hace es, ¿aceptaría el Señor de tu mano una moneda estropeada? ¿Acaso no es un Dios santo? Aquí hemos de ejercer discernimiento. Hay dos tipos de aceptación que debemos examinar: la aceptación de algo en pago de una deuda y la aceptación de lo ofrecido como muestra de amor y agradecimiento. El que no acepta una moneda estropeada ni tampoco la mitad de lo debido como pago de una deuda, sí que aceptará con gozo, de mano de su amigo, una moneda doblada como prenda de amor. Es verdad que la deuda que tiene con Dios ha de pagarse con moneda legal, pero para tu consuelo, Cristo es tu administrador. Envía a Satanás a verle, que lleve los cargos a Cristo, el cual está preparado a la diestra de Dios para abrir los libros y mostrarle que la columna de los débitos está borrada con su propia sangre y sellada la deuda con un pagado. Desde el día de tu salvación, tu progreso y obediencia se apuntan en un libro aparte como muestras de tu amor y gratitud a Dios. Y tal es la disposición de tu Padre Celestial que acepta hasta tus centavos. El amor no rechaza lo enviado por el amor. No es el peso ni el valor del regalo lo que cuenta, sino que el deseo de los justos es solamente el bien. Proverbios capítulo 11, versículo 23. La respuesta perfecta de Dios ante las acusaciones de Satanás. Es un consuelo incalculable saber que no estamos solos al intentar defender nuestra conciencia de los golpes de Satanás. ¿Es listo el diablo? Tu Dios lo es más aún, y te puede hacer volver a Él sano y salvo a través del diabólico laberinto de mentiras. Dios utiliza las tretas del propio Satanás para hacer sabios a sus hijos. Con ellas, desenmascara al diablo y descubre a los hijos de Belcebú, esa jauría del enemigo que demuestra tener el mismo arte que su padre infernal para molestar el alma de los cristianos. Estos son algunos hijos del diablo que envía Satanás para perturbar la paz del cristiano. Quienes desentierran los antiguos pecados del cristiano que Dios ha perdonado y olvidado, simplemente por turbar su alma y enturbiar su nombre, demuestran una malicia diabólica, tomándose la molestia de volver muchos años atrás por un puñado de barro que tirarle a la cara al creyente. Así Simeí decía maldiciendo a David: «Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso». Segundo libro de Samuel, capítulo 16,
versículo 7. Cuando te enfrentes a esta clase de reproches, respóndelos como hizo el teólogo francés Beza, con aquellos que, a falta de mejores municiones, le acusaron de haber escrito en su juventud algunos versos profanos. Respondió: estos hombres me escatiman la misericordia perdonada de Dios. También los hay que esperan un tropiezo del cristiano para señalarle con el dedo y hacerle parecer un desgraciado y a sí mismos mejores por comparación. Tales peones del diablo atraen sobre sí mismo una maldición, aunque no lo sepan. Considera a Amelec, el recuerdo de cuyo hombre amenazó Dios con borrar de debajo del cielo. Deuteronomio capítulo 25, versículo 19. ¿Recuerdas lo que hizo para merecer la ira de Dios? Hizo que sus soldados mataran a aquellos de la retaguardia de la compañía de Moisés, que por debilidad no podían mantener el paso de los demás. No podemos imaginar peor crueldad, pero ante Dios es aún peor golpear con el filo de una lengua burlona a los débiles en la gracia. Algunos malvados pecan con el fin de perturbar el alma de los cristianos. Tal vez hayas observado las acciones de un blasfemo cuando descubre la presencia de aquellos que aman al Señor y no aguantan que se tome su nombre en vano. Deliberadamente emplean un lenguaje malo que hace zumbar los oídos puros y turba las almas sensibles de sus oyentes. Este sinvergüenza golpea a padres e hijos a la vez. Cree que no basta con deshonrar a Dios, sino que insiste en que los cristianos observen y escuchen el agravio hecho a su Padre Celestial. Tal vez los peores son aquellos que culpan al Hijo de Dios por las consecuencias de sus propios pecados. Por eso llamó Acab al profeta el que turba a Israel, cuando en realidad era él mismo y la casa de su padre los que tenían la culpa. Qué tristeza para Moisés el que los israelitas le hicieran responsable de la sangre de quienes murieron en el desierto. Dios mismo testifica que Moisés era su velador constante, cuando en cualquier momento él hubiera levantado su mano para destruirlos. Los mejores siervos de Dios en esta generación perversa están bajo la misma maldición. Podemos agradecerles, dicen los profanos, todas las miserias de la nación. Íbamos muy bien hasta que intentaron reformarnos. No culpes a la buena medicina administrada, sino al cuerpo corrompido de una nación incapaz de tragarla. Dios utiliza las tretas de Satanás para hacer agradecidos a sus hijos. Ya sabes qué clase de piedras el diablo interpone en tu camino. Si hoy el camino es llano, qué alivio y gozo para tu alma. Nadie supera a Satanás en crear problemas y, sin embargo, tú tienes la conciencia en paz. ¿Quién te da esa serenidad espiritual? Nadie más que tu Dios, que tiene vigilado a Satanás y no le dejará entrar en el jardín de tu alma. Satanás conspira para minar tu consuelo diariamente. Ese ladrón ve tus frutos agradables colgando del árbol y se le hace agua a la boca, pero la valla es demasiado alta para trepar. Dios lo aleja de tu paraíso. No es la gracia de Dios en ti, sino el favor de Dios que te protege del maligno. ¿Qué más necesitas oír para que tu corazón se llene de gratitud? Dios utiliza las tretas de Satanás para hacer cautos a sus hijos. No estás tratando con un necio, sino con un ser lo bastante astuto como para disipar tu consuelo y malograr tu gozo si no lo vigilas. Tu paz es aquel bocado delicado que él anhela. Es más fácil alejar las moscas de la comida en verano que repeler a Satanás de tu conciencia. Él ha robado a los cristianos muchos festines sabrosos, enviándolos vacíos a la cama. Vigila siempre porque te ronda a ti también.